9 de noviembre de 1989, el mundo contuvo el aliento. Por casi 3 décadas, el muro de Berlín había dividido una ciudad, era una nación, eran 2 mundos. El oriente y el occidente del país estaban divididos, familias separadas, iglesias divididas, esperanzas enterradas detrás de un concreto y el hambre de púas. Aunque el muro no solo era una barrera física, era un símbolo de que no se podía cruzar, de que ciertos lugares estaban prohibidos y que el acceso a la libertad de unión familiar estaba quebrantada. Pero una noche lo cambió todo. Los guardias, confundidos por una nueva orden, no abrieron fuego. La multitud avanzó y subió, otros con martillos, y el muro fue destruido. No solo en piedra, sino en significado. Lo que era inaccesible ahora estaba abierto. Lo que dividía se desplomó. Lo que restringía ahora fue eliminado. El mundo vio como una barrera imposible fue vencida, sin armas, solo con una palabra: acceso. Y pudieron cruzar. Hermanos, hace 2000 años ocurrió una división, un paso mucho más importante y más asombroso. Y no fue un muro de concreto, sino un velo rasgado. No dividía naciones, sino que separaba al hombre pecador del Dios Santo. Nadie podía entrar tras ese velo, excepto una sola persona una vez al año. Pero un día, cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló, ese velo se rasgó desde arriba hacia abajo. No por esfuerzo humano, sino por una intervención divina. En ese instante, la barrera que nos excluía cayó para siempre. Lo que el muro de Berlín representó para una ciudad, la cruz de Cristo representó para el universo entero. El acceso ha sido abierto, el camino está libre. Dios ha quitado ese velo. Y hoy, al mirar lo que vamos a estudiar en Mateo, en capítulo 27, es uno de los eventos más cruciales, importantes en la historia, que nos da entrada a lo que vamos a estudiar. En Mateo capítulo 27, del 45 al 56. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 27, del 45 al 56. Y dice la palabra: Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó de vinagre y poniéndose en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez y a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre Santo, Dios eterno y justo, en esta hora nos acercamos a ti con reverencia y gratitud. Tú que no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a nosotros. Abre nuestros corazones, Señor, para contemplar la profundidad de tu sabiduría y el misterio glorioso de la cruz. Señor Jesucristo, amado Hijo de Dios, que fuiste exaltado incluso en tu humillación, y cuyo clamor en la cruz sacudió la tierra e hizo temblar los corazones. Hoy queremos confesar, como aquel centurión, con temor y asombro, que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, que tu sacrificio y tu victoria nos despierten a una fe viva y obediente. Espíritu Santo, Señor, Consolador fiel, abre nuestros ojos para ver
lo que la multitud no vio. Y da testimonio a nuestro espíritu de la verdad que vamos a anunciar. Que tu presencia ilumine la palabra, vivifique nuestra adoración y transforme nuestro entendimiento, para que esta predicación sea una semilla de vida eterna en cada uno, en cada alma que se encuentra aquí presente, Señor. En el nombre glorioso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo oramos. Amén. La crucifixión ocurrió durante la Pascua. Recordemos que esta era una festividad judía, era simbólicamente redentora, ya que en ella se celebraba la liberación de la esclavitud. Y nos encontramos con Jesús, que había sido crucificado en las afueras de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Y Mateo nos relata los últimos momentos de Jesús antes de morir, lo cual se da con el grito de abandono en la oscuridad. Cuando analizamos estos elementos que al leer las Escrituras hay ciertas terminologías que tal vez sea difícil para nosotros comprender en la actualidad, pero por ejemplo, al hablar de la hora sexta, habla del mediodía y hasta la hora novena, que viene a ser hasta las 3 de la tarde. Esto quiere decir que Jesucristo estuvo crucificado en un total aproximado de 6 horas. 6 horas colgado en ese madero, en sufrimiento, tratando de respirar, en dolor constante, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, siendo las últimas 3 horas envueltas en tinieblas sobrenaturales. Al llegar al mediodía, el ambiente cambia de forma abrupta. Una oscuridad milagrosa cubre toda la tierra durante 3 horas. No se trata de un eclipse natural, no se trata de un fenómeno climático, sino de una intervención sobrenatural que simboliza el juicio de Dios y la carga del pecado sobre el Hijo. La oscuridad repentina habría sido de tremendo profundo impacto para la cultura judía, ya que los judíos consideraban tales fenómenos como un presagio divino. En Joel 2:10 menciona: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su resplandor. Eso es un evento que el cual ellos entendieron que Dios está interviniendo en este momento. Y el evento tiene un carácter como un poco apocalíptico. La creación reacciona al sacrificio del Creador. No es solo una narración histórica, sino que tiene una profundidad teológica. La oscuridad simboliza la ira de Dios sobre el pecado, concentrada en la cruz. Es una analogía como si la cruz sería el pararrayo de la ira de Dios, que sería la humanidad, pero está enfocada en Cristo. La oscuridad simboliza todo esto. La oscuridad se presenta como la ruptura de comunión entre el Padre y el Hijo, prefigurando el abandono expresado en la siguiente exclamación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es un enfoque específicamente en lo que se da en el Antiguo Testamento, ya que Jesús está citando Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En esta exclamación marca el momento más solemne del abandono divino. Cuando Cristo, cargando con nuestros pecados, es separado espiritualmente del Padre. Este sería el momento más doloroso que Jesucristo pudo haber experimentado. La corona de espinas definitivamente fue dolorosa. El golpe en sus espaldas con el flagellum, que tal vez desgarraron su piel, exponiendo sus órganos, fue muy dolorosa. La cruz, estando colgado tratando de respirar, fue muy dolorosa. Pero este es el momento en cual Jesús explica y abre su boca diciendo en dolor: ¿por qué me has abandonado? El problema es que Cristo carga la maldición, simbolizada por las tinieblas, para abrir un camino de regreso para nosotros a Dios. Las tinieblas indican el juicio que nosotros merecíamos, pero Él llevó en sí mismo el pecado de la humanidad. Cristo lleva en su cuerpo el pecado del mundo y es abandonado para que nosotros seamos reconciliados. En 2 Corintios 5:21 menciona: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo toma nuestro lugar y Él es castigado en nuestro lugar.
Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Dios establece en la cruz el medio para restaurar la comunión que ha sido quebrantada entre una humanidad pecaminosa y un Dios santo y perfecto. La humanidad queda ahora sin excusa, el camino ha sido abierto. El canon revela que esta oscuridad no fue casual, sino un cumplimiento de un plan eterno. Y uno diría, en medio de esta situación, que la oscuridad fue un evento realmente asombroso, de todo lo que está ocurriendo, que realmente fue sorprendente, pero el clímax redentor de la muerte de Cristo fue el acceso directo al Padre que había sido cerrado desde el Edén. La muerte de Cristo fue lo que abrió algo que por muchos años había estado cerrado, que era imposible para cualquier ser humano establecer nuevamente por su propia cuenta. En medio de toda esta circunstancia, la gente que estaba a su alrededor consideraba el hecho de que al escucharlo hablar, estaba hablando a Elías. El término Elí, que significa mi Dios, sonaba similar al nombre de Elías en hebreo. Esto llevó a los presentes, especialmente a los que no entendían arameo, a malinterpretar sus palabras creyendo que Jesús estaba invocando al profeta Elías. Y uno de los presentes que escucha este clamor percibió su sufrimiento y malinterpretó su aparente incoherencia y ofreció una bebida para calmar su sed y aliviar el dolor. Este gesto aparentemente trivial se convierte en una señal profética del sufrimiento del Mesías, quien soporta hasta la última gota el rechazo humano. En Salmo 69:21 menciona, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Es fabuloso e impresionante cómo Dios tiene control de cada evento hasta el más mínimo detalle de lo que iba a ocurrir. Mientras que estos se burlaban, bueno, dejemos que Elías los salve. Después de esta acción, los demás presentes no mostraron compasión, sino que esperaban con burla para ver si es que Elías venía a rescatarlo. Algunos interpretaron erróneamente que estaba clamando por la intervención de Elías, como si esperara ser liberado milagrosamente en el último momento por alguien que venga a interferir por él. Pero esta exclamación que viene a ser nuevamente, Señor, Señor, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Viene a ser esta pregunta muy importante, ¿por qué Dios Padre abandonó a su Hijo? Ahora, debemos entender que Jesús no fue abandonado por culpa propia. No había razón en que el Padre debiera abandonarlo. Jesús es perfecto. Su vida no tiene defectos. Él cumplió la ley a la perfección. Él es el único ser humano, plenamente hombre, al igual que es plenamente Dios, que cumplió la ley a la perfección. La razón del abandono es el hecho de que Él cargaba en sí mismo algo que no le pertenecía, pero que Él se adjudicó voluntariamente, que era el pecado de la humanidad. Cristo cargó con el pecado, por tanto, tuvo que ser tratado como si fuera un pecador, aunque hubiera sido imposible que Él peque por su propia cuenta, siendo perfecto. Pero siendo plenamente hombre, cumplió con la ley, demostrándonos claramente que era posible. En Isaías 53 menciona claramente esto. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, descarriados como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Sobre Jesús, única y exclusivamente Jesús. Él es el único que puede ser el mediador entre pecadores como nosotros y el Dios santo y perfecto. No existe nada en tu propia capacidad que tú puedas hacer para establecer una relación con Dios. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, leas la Biblia, intentes hacer cosas buenas, nada de tus intenciones puede borrar tus pecados. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos.
La cantidad de crímenes que hemos cometido en contra de Dios es abrumante. Si consideramos al pecar unas 10 veces al día, al año son unos 3.650 multiplicado por tu edad. Son más de 100.000 crímenes que has cometido en contra de Dios. ¿Qué puedes hacer tú por tu propia cuenta para borrar eso? Es imposible. Es imposible. Jesús fue hecho pecado y maldición por nosotros. Fue durante el tiempo de oscuridad que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Esas tinieblas eran símbolo del juicio que sufrió cuando fue hecho maldición por nosotros. Dios en su santidad no puede aprobar el pecado. Así, al cargar Jesús con la culpa humana, experimentó el abandono del Padre como parte del juicio sustitutivo. Es decir, que el sustituto del castigo, el sustituto de la ira, fue Él. Esa es la parte importante por entender, de que muchos consideran, aquellos que no comprenden el contexto bíblico, dicen, pero ¿por qué la muerte de un hombre es tan valiosa como para poder salvar a la humanidad? ¿Por qué la muerte de este personaje en la historia del mundo puede salvar a cada ser humano en la historia? Bueno, déjame decirte algo. Este hombre, este ser humano que sufrió en la cruz, vale mucho más que cualquier ser humano, que cualquier vida, que cualquier planeta, que cualquier universo, que cualquier cosa que existe en la creación. Es por eso que la muerte de este hombre, Jesucristo en la cruz, puede liberar a cualquier ser creado. Puede salvar a cualquier ser humano de su pecado. Porque su valor, el valor de Jesús, es infinito, inmesurable, perfecto, santo. Es por eso que la muerte de Cristo es la única alternativa. Es la muerte de un ser perfecto y santo que puede soportar la ira de un Dios santo. Nadie más podría. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es única y exclusivamente a través de mí. Cuando pregunto a la gente, ¿tienes la seguridad que vas a ir al cielo? Y a veces las respuestas que suelen dar, que es su fe o que es tal vez mi religión o que hago esto o aquello, realmente me parte el corazón, y sobre todo aquellas personas que han estado expuestas a la palabra, de que se enfocan en tanto en su desempeño personal que desconectan del personaje principal por el cual nosotros podemos ser salvos, que es Cristo, única y exclusivamente Cristo, nadie más. Al ser estas sus últimas palabras, ocurrió algo teológicamente profundo, que el velo fue rasgado, dándonos ese acceso. Jesús clamó otra vez. Y Mateo no registra literalmente las últimas palabras. Las últimas palabras de Jesús fueron probablemente una combinación de Juan 19:30, donde dice, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Tetelestai, que sería la palabra. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, es decir, pagado por completo. Y una combinación de Lucas 23:46. Jesús, clamando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mateo menciona que Jesús clamó con gran voz, subrayando que murió en control. Considera que la palabra que utiliza aquí no es el hecho que explique que Jesús había muerto por causa de las heridas, por causa del sufrimiento, o por su derramamiento de sangre, o por la falta de oxígeno, o por estar ahogado. No. La palabra de clamor final corresponde a ese momento de entrega consciente y voluntaria y victoriosa. Jesús no murió por causa del efecto físico de lo que estaba pasando. Él entregó su propia vida incluso hasta el final. Indica que nadie le quitó la vida, sino que él hasta su último aliento dijo, yo la entrego, yo doy mi vida. Y él exhaló su último aliento diciendo, esto es todo. En Juan 10:18 claramente lo mencionó, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús murió no a causa de la situación que había pasado, sino que Él entregó su vida voluntariamente y Él exhaló sus últimas palabras diciendo, eso es todo. Pero aquí viene una pregunta muy curiosa que tal vez algún dudoso te ha hecho
o aquellos escépticos que quieren atacar la palabra de Dios. Dice, ¿cómo pudo morir Dios? ¿Cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo morir? Ahora, debemos entender esto muy importante para poder aclarar este punto. Porque, por ejemplo, un musulmán te va a atacar específicamente con esta idea. ¿Cómo dices que Jesús es Dios y Jesús murió? Entonces, no es Dios, porque Dios no puede morir. Jesús sigue siendo una entidad psicosomática unificada. Ahora, algunos me están viendo con una cara. ¿Qué me está diciendo, pastor? O sea, no le estoy entendiendo nada de esas palabras. Por favor, usted busca palabras bien rebuscadas que no comprenda la de qué. Es por eso que yo enseño, para que ustedes aprendan. Psicosomática es una palabra que viene compuesta de esto. Psico, que significa alma, y somática, que significa cuerpo. Entonces Jesús sigue siendo una entidad de alma y cuerpo hasta el momento de su muerte. Jesús sufrió la muerte de su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Dios, el Hijo, murió no en su divinidad, pero sí murió realmente en su naturaleza humana. Esa es la parte que murió. Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, sufrió y murió en la cruz según su humanidad, no en cuanto a su esencia divina, que es inalterable. No puede morir de esa divinidad. Y esta muerte causó ese efecto sobrenatural de un velo rasgado. El velo que simboliza la separación entre Dios y la humanidad. Ahora, vale la pena entender y poder explicar más a detalle qué quiere decir este velo. Ahora, si entendemos en Éxodo 26, del 31 al 33, cuando Dios les pide a Israel que construyan este tabernáculo como este templo movible para que pueda estar ahí la presencia de Dios y ellos puedan tangiblemente observar dónde Dios se encuentra. Aquí Dios habla específicamente que construyan en este lugar, en este tabernáculo, y que coloquen un velo de tela que va a ser donde se encuentra el lugar santísimo. Eventualmente se construyó un templo físico. Y para que puedan tener una mejor idea de este templo físico, el velo sería exactamente la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo se entendía como el lugar donde se encontraba el arca de la alianza. El velo simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad. El lugar santísimo representa la presencia misma de Dios y nadie podría entrar allí excepto el sumo sacerdote y solo una vez al año, como lo menciona Levíticos 16, bajo estrictas condiciones. El velo era, por tanto, una barrera protectora, no porque Dios fuera inaccesible por capricho, sino porque su santidad es tan pura que la presencia del pecado es incompatible con ella. Cualquier persona que entraría a ese lugar sin las restricciones que tenía que tomar, sin ser puro, en el sentido de pasar por el proceso de purificación, moría instantáneamente. Solo por ponerte una idea, es la santidad de Dios que es tan irradiante que ningún ser humano podría estar en presencia de Él. Es por eso cuando escucho canciones de alabanza que dice que tu gloria venga hoy, que tu gloria venga... Espérate un rato. ¿Estás seguro de lo que estás cantando? Porque si la gloria de Dios viene hoy en este momento, todos morimos. Porque la gloria de Dios implica santidad y perfección. Solo mediante sacrificios y ritos establecidos a través del sumo sacerdote podría alguien accesar a ese sitio. Mientras el velo estuviera de pie, el acceso a Dios requeriría mediación sacerdotal y el sistema levítico era necesario. El velo del templo no era una simple cortina, sino una estructura impresionante, simbólica y físicamente imponente. Este velo era de fábrica sumamente elaborada, de 72 trenzas, de 24 cabos cada una. El velo era sumamente grueso y resistente, no era fácil de desgarrar, era imposible para desgarrar con manos. Estaba compuesto con materiales costosos y sagrados, como lino teñido de azul, púrpura y carmesí. Y los historiadores mencionan que este velo tenía un grosor de 1 palmo, es decir, de alrededor de 9 a 10 centímetros. O si puedes hablar en otro tipo de medidas, como de alrededor de 4 pulgadas. 4 pulgadas de grosor. Eso sería humanamente imposible de romper. Ni siquiera 2 yuntas de bueyes tirando en direcciones opuestas podrían ni siquiera rasgarlo. El velo rasgado es símbolo de que el sistema levítico
ya no era necesario. Ahora el acceso es única y exclusivamente por Cristo. El velo rasgado es el juicio divino cumpliéndose y la redención obrando silenciosamente en la cruz. Es la gran predicación del Evangelio desde los cielos, donde Dios está rompiendo ese velo desde arriba, diciéndole, ahora tú tienes acceso, señalando que el camino hacia Él ha sido desbloqueado. Y esto es algo que se establece y se confirma en el Nuevo Testamento. En Hebreos 9, del 8 al 12 menciona, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de pie. Esto es un símbolo para que en tiempo presente, según el cual se presenten ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta que el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes frutos a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. El rasgamiento del velo anuncia la abolición del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pues Jesús es el sacrificio perfecto. Él es el sacerdote perfecto. No se necesita absolutamente nada más. Más adelante en Hebreos 10, 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El rompimiento del velo simbolizaba la maravillosa verdad de que el camino a Dios quedaba abierto. Su rasgadura indicó que ya no eran necesarios sacerdotes humanos, ya no era necesario el establecer un sacrificio específico, ya no era necesario ni siquiera un sumo sacerdote que pueda entrar una sola vez en representación del mundo. Dios abrió ese acceso desde los cielos. No habrá más necesidad de templos, de altares o sacrificios. En la cruz Jesús había consumado la obra de salvación. El templo ya no era necesario como mediación. Cristo ahora es el verdadero templo. Fue Dios mismo quien abrió el acceso a su presencia, no los hombres. Cuando el cuerpo de Cristo fue traspasado y entregado en la cruz, el acceso al Padre fue abierto definitivamente para todo aquel que crea. Y este evento increíble, trajo temblor a la tierra, rocas que se partieron, así como el monte Sinaí, el temblor de la tierra acompañó la revelación de Dios en Éxodo 19, 18. En la cruz, el terremoto indica que Dios está actuando soberanamente, revelando su gloria y ejecutando juicio contra el pecado. El terremoto y las rocas partidas no son eventos aislados, sino una señal del cumplimiento del plan redentor y del inicio de una nueva creación que Dios está estableciendo por medio de Cristo. F.B. Mayer, el gran teólogo, menciona el terremoto y el velo rasgado son las campanas de la libertad para los cautivos del pecado. ¿Te imaginas estar en ese momento, en esa situación? Tal vez siendo uno de esos soldados ahí presentes. De pronto se da este evento, o incluso mejor ahí, no me puedo ni imaginar aquellos sacerdotes que se encontraban dentro del templo haciendo sus labores y de pronto ven el majestuoso velo que se rompe desde arriba. Solo me da escalofríos el pensar estar en ese lugar y de pronto que tú, siendo un sacerdote, que no eres el sacerdote principal, porque solo el sacerdote principal puede cruzar al lugar santísimo, tiene acceso y ve lo que se encuentra dentro del lugar santísimo. Todo había cambiado en ese momento. El clímax redentor de la muerte de Cristo fue ese acceso directo al Padre que había sido cerrado desde el Edén. Dios fue el que abrió esa puerta, ese acceso por medio de Jesucristo. No existe ninguna otra alternativa. No existe ningún otro camino.
Y otras situaciones extrañas también ocurrieron en este evento, ya que la muerte trajo vida inmediatamente también. Mateo nos cuenta que los sepulcros se abrieron y cuerpos santos dormidos que estaban resucitaron. Esto es una señal de la muerte que ha sido vencida incluso antes de la resurrección final. Para los creyentes judíos del primer siglo, esta resurrección parcial les daba a entender el amanecer de la era mesiánica. Era una confirmación visual y tangible de que Cristo traía la vida eterna y que la muerte no tenía la última palabra. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Aunque otros hayan sido revividos antes, como Lázaro, por ejemplo, solo Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, inmortal, con primicia de una nueva creación. Y esto es algo que nos reitera Pablo en 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces los santos resucitados fueron una anticipación de esa victoria, no un reemplazo ni una inversión del orden. La aparición de estos santos no contradice los principios de la primicia, sino que confirma el poder de la resurrección de Cristo como ya actuando en la historia. Son como los primeros frutos que siguen la primera verdad, porque su resurrección ocurrió por virtud de la de Cristo. Ahora, vale la pena aclarar esto. Entre el contraste entre los santos resucitados y la resurrección de Cristo, debemos comprender ciertos puntos importantes. La orden de eventos. Los sepulcros se abrieron cuando Jesús murió, pero los santos resucitados salieron después de la resurrección. El segundo es el hecho de que Cristo sigue siendo la primicia. Su resurrección fue primera en calidad, siendo un cuerpo glorificado e incorruptible, y no solo en cronología. Entonces, estos santos que revivieron no tuvieron las mismas características que la resurrección de Jesucristo. Vale la pena entender esto. Los santos resucitados no contradicen 1 Corintios 15:20. Son evidencia de la victoria de Cristo, no una excepción del orden. Es decir, que Cristo sigue siendo el primero en resurrección, la primicia, y después ellos resucitaron, revivieron, por ponerlo de esta forma mejor. La lectura correcta del texto menciona Mateo 27:53, debe leerse con la frase después de la resurrección de Cristo, conectando el acto de salir y aparecer. Entonces, al comprender este contexto, vale la pena aclarar para aquellos sobre todo que tienden a decir, bueno, hubo una resurrección antes de la que Jesús. No. Jesús fue la primicia de la resurrección. Después, este caso se dio un evento de santos que resucitaron, pero ellos no trajeron estos eventos como el cuerpo glorificado de Cristo. Cuando viene la resurrección, la resurrección que habla de la primicia de Cristo, cada uno tendrá cuerpo glorificado, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde yo tendré un afro de esos gigantescos, hermosos, así con un cabello increíble, donde vas a poder tener salud completa, donde vas a tener por fin esa capacidad de poder hacer cosas que ni siquiera te imaginas que puedes hacer. Y la mayoría de teólogos hacen específicamente esa relación con el cuerpo de Cristo, ese cuerpo glorificado de Cristo. Pero incluso este evento no fue lo más importante, sino que el clímax redentor de la muerte de Cristo fue el acceso directo al Padre que había sido cerrado desde el Edén. Cada uno de estos detalles apuntaban a qué fue todo lo que vino detrás, qué fue ese aspecto teológico importante que había ocurrido en todo esto. Todos estos eventos fueron evidencia de que la muerte no había culminado ahí. Y que sobre todo, la muerte de Jesús no era la muerte de cualquier persona, ya que después de esto se da una declaración de su identidad divina. El centurión que estaba ahí con él vio estas cosas, el terremoto y estos eventos, y los eventos sobrenaturales sirvieron como una predicación muda para los gentiles que no tenían acceso a las Escrituras. Muchos de los romanos que estaban ahí, aquellos que habían crucificado a Jesús, ven estos eventos y esta es una predicación de la naturaleza para hacerles caer en cuenta a ellos de algo muy importante. Y su respuesta a esto fue que temieron grandemente. Implica un asombro reverente, no solo miedo.
El testimonio del centurión y los soldados, como menciona en plural, implica que varios gentiles reconocieron en Jesús algo más de un simple criminal. Lo reconocieron y su afirmación como el Hijo de Dios, una categoría teológica clave en Mateo. El centurión romano representa el poder imperial y su confesión es escandalosa y teológicamente poderosa, porque un gentil declara a Jesús como Hijo de Dios. Es una inversión al orden religioso establecido. El testimonio del centurión indica un corazón abierto a la verdad, aunque no necesariamente una conversión plena. Pero no sabemos más detalles de lo que pasó con este centurión o los centuriones que se encontraban ahí, los soldados romanos que se encontraban ahí. Pero solo pon a pensarte esto, porque al analizar todo lo que Jesús vivió y experimentó, considera el hecho de que estos soldados que flagelaron a Jesús, que humillaron a Jesús, que pusieron esa corona de espinas, se burlaron rotundamente de Jesús, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, se burlaron de él en todo sentido y vieron todo esto. ¿Te imaginas llegar al cielo y encontrarte con uno de ellos? Qué impresionante. El hecho de que al toparte con diferentes personas en el cielo, ¿y tú quién eres? No, platícame. Yo era un romano. ¿Así? ¿En qué época? En la época de Jesús. Entonces estuviste por ahí cerca. Sí, yo fui el que lo flageló. ¿Y por qué estás aquí? Porque yo lo reconocí como el Hijo de Dios y Él me perdonó. Porque gracias a lo que Él hizo por mí, estoy aquí. ¿Te imaginas esa respuesta? El entender de que incluso uno de esos romanos está en presencia del cielo, en presencia de Dios. Porque Dios lo ha perdonado. Porque desde la cruz incluso dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Para los cristianos judíos, la fe del centurión era un llamado al reconocer que Dios actúa fuera de los límites de Israel. Para los gentiles, este evento es una invitación a creer. Si un soldado romano pudo ver la verdad, todos pueden acercarse a Cristo. El hecho de que estos romanos estuvieron ahí y observaron esto implica algo teológicamente profundo. Dios es accesible ahora no solo para judíos, sino para gentiles. También alrededor habían mujeres que habían seguido a Jesús a lo lejos. La presencia femenina mirándolo desde lejos muestra, incluso aún así, que estuvieran de lejos su valentía y fidelidad. Porque si es que ves a estas mujeres que están viendo desde lejos, la pregunta que vendría así en esta situación, ¿quién debería de estar ahí? Pero no lo menciona. Sus apóstoles, sus seguidores. Lo dejaron solo, pero estas mujeres no. En el mundo judío del primer siglo, las mujeres tenían un papel social secundario. Mateo, al destacar su presencia, eleva la dignidad y el testimonio de las mujeres. Mateo presenta a un centurión gentil y a mujeres como los primeros verdaderos testigos de la identidad de Jesús, contrastando a los discípulos ausentes y a los líderes religiosos incrédulos. María Magdalena, María la madre de Jacob y José, y María, madre de los hijos de Zebedeo. La mención de mujeres y sus nombres en su rol del seguimiento del servicio de Jesús confirma su lugar activo en el discipulado, anticipando su papel clave en la resurrección. Vemos que Mateo nos presenta esta fabulosa descripción de lo que ocurrió, hablando del grito de abandono en la oscuridad, el profundo dolor de la creación en respuesta a que el Hijo de Dios cargó con el pecado del mundo. Y Dios está presente incluso en los momentos más oscuros, preparándose para revelar sus propósitos y esperanza. Vemos el velo rasgado dando acceso, donde el acceso a Dios ahora está abierto a todos los creyentes gracias al sacrificio supremo, desafiándonos a vivir en la realidad de esta nueva e íntima relación con Dios. La muerte que trajo vida, la resurrección milagrosa de santos y lo que representa en términos de una nueva vida y esperanza después de la muerte. Y vivir con esa esperanza y seguridad sabiendo que la victoria de Cristo es sobre la muerte y nos asegura
la nuestra también. Y la declaración de identidad divina. Aquellos que presenciaron los acontecimientos y declaración de Jesús como el Hijo de Dios, la respuesta ante la evidencia de la divinidad de Cristo. Para los primeros cristianos, especialmente para los judíos que recibieron este evangelio, estos eventos significaban que ya no era necesario un templo, ya no era necesario un sacerdote, ya no hace falta cada uno de esos eventos de sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro mediador. Ya no necesitamos otro intercesor. No necesitamos irnos a ningún santo, ninguna virgen, ningún sacerdote, ningún pastor, nadie. Ningún líder religioso. Cristo es el único sacerdote principal y mediador. Esa era una señal del fin del sistema sacerdotal levítico, sustituido por el sacerdote eterno que es Cristo. Confirma que la muerte de Jesús no fue una derrota, sino una victoria redentora. El clímax redentor de la muerte de Cristo fue el acceso directo al Padre que había sido cerrado desde el Edén. Y este es el mensaje que debemos de proclamar. Este es el mensaje más importante que tenemos que compartir con el mundo. El proclamar que la cruz no es una derrota, sino una revelación gloriosa del Hijo de Dios. La gracia de Dios alcanza a los humildes y a los que están atentos, no necesariamente a los que tienen privilegios religiosos o sociales. Dios revela a Cristo como su Hijo no solo en el bautismo y en la transfiguración, sino principalmente en la cruz. La redención se ofrece a todos los pueblos, a todas las épocas. No hay un muro que nos detenga y no hay un velo que nos separe. Lo que por siglos fue una zona prohibida, la misma presencia del Dios Santo, ahora está abierta, no por mérito humano, sino por la sangre del Cordero. Cuando el velo se rasgó, no fue simplemente un acto simbólico, fue una declaración divina. He quitado lo que te separaba de mí. Ya no existe más división. Tienes acceso a mí. Por medio de Cristo puedes venir a mí. Ya no necesitas mediadores humanos. No hay que traer sacrificios de animales. El sacrificio perfecto ya fue establecido en la cruz por medio del Cordero de Dios. El acceso a Dios no está reservado para pocos. Está abierto para todo pecador arrepentido que venga a través de Jesús. Así como multitudes cruzaron el muro de Berlín llorando de alegría, abrazando a sus seres queridos y pisando por primera vez una tierra que se les fue negada, ahora tú y yo tenemos acceso al trono de Dios, al trono de la gracia, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No porque lo merezcas, no porque te lo has ganado, sino porque Cristo rasgó ese velo, esa separación entre el Dios Santo perfecto con cada uno de nosotros. Y si aún vives como si ese velo siguiera de pie, como si Dios estuviera lejos, inaccesible, indiferente, recuerda que ese velo ya no está. Lo rasgó el Padre desde el cielo. Jesús abrió ese camino. La pregunta final no es si Dios está dispuesto a recibirte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrar? Padre Celestial, al concluir este tiempo de mediación por tu santa palabra, Señor, te damos gracias por habernos permitido contemplar la cruz de tu Hijo. El testimonio de aquellos que, aún en el momento más oscuro, vieron tu gloria revelada. Gracias por amarnos hasta el extremo y abrirnos el camino a tu presencia. Señor Jesucristo, tú que fuiste reconocido como el Hijo de Dios por los que estaban junto a la cruz, haz que también nosotros proclamemos con nuestras vidas que tú eres nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Señor. Enséñanos a permanecer fieles, como aquellas mujeres que nos alejaron, y a servirte con constancia y amor. Espíritu Santo, sella en nuestros corazones la verdad que hemos recibido. Renueva nuestro entendimiento, fortalece nuestra fe y capacítanos para vivir conforme a la cruz que hemos contemplado hoy. Que salgamos de este lugar con temor reverente, con gratitud profunda
y con una pasión renovadora por anunciar a Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Y todos dicen, amén.